Ingeniero Gerardo Sánchez, director del Centro Regional de Panamá Oeste, Universidad Tecnológica de Panamá. Doctor Orlando Aguilar, director de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ingeniero Daniel Quiroz, subdirector de investigación, posgrado y extensión del Centro Regional de Panamá Oeste, Universidad Tecnológica de Panamá. Magíster Benigna Fernández, subdirectora académica. Ingeniera Alda de Sánchez, subdirectora administrativa del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá. Autoridades de la Universidad Tecnológica de Panamá, docentes, investigadores, administrativos, estudiantes y otras personas que nos han estado apoyando en esta misma actividad. Le damos la bienvenida a este tercer ciclo de conferencia de investigación y desarrollo con el tema Inclusión de niños y adolescentes en el sistema educativo nacional. Agradecemos a todos los presentes su participación. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida por el director del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Gerardo Sánchez. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, señor director de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, señores subdirectores del Centro Regional de la Universidad Tecnológica en Panamá Oeste, doctora Linet Alain, expositora de esta conferencia de I+D, magíster Paula Duque, expositora en esta conferencia de I+D, licenciada Marta Moreno, moderadora y coordinadora de investigación en el Centro Regional, demás personal del centro, doctor Clinton Cluny, que veo que acaba también de conectarse a nuestra actividad, demás personal del centro, señores coordinadores de las diferentes facultades, jóvenes estudiantes, personal administrativo. Para mí es un honor dar las palabras de inicio de esta importante actividad académica y de investigación social, en el cual esto es la tercera que se desarrolla, en el cual se exponen trabajos de investigación que han hecho nuestros profesores, en este caso la doctora Linet, que desde hace buena cantidad de años, desde que la conocimos en el centro, está muy relacionada a los trabajos investigativos con personas con condiciones especiales o también denominadas discapacidades. En nuestro país existen muchas normas que hablan de los derechos de tanto señores, jóvenes y en este caso niños y adolescentes que están amparados por leyes especiales. Entre las leyes que nosotros podemos mencionar tenemos la ley 25 del 2007, está la ley 42 del 1999 y está la ley 15 del 2016, que es una de las últimas. En todas estas leyes se adoptan medidas sobre derechos. Una crea la Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad, otra adopta la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se reglamentó estas leyes por medio de decretos, de manera que sí, en el país pues se ha estado trabajando, y creo que la Universidad Tecnológica por medio de estas leyes también ha establecido una unidad de discapacidad para atender a todos los estudiantes y ha hecho adecuaciones. De manera que yo quiero resaltar el trabajo que ha hecho la doctora Linet en estos trabajos investigativos y en los grupos de investigación en el cual trabaja. Y en este caso, pues, para las actividades deportivas de niños y adolescentes en las escuelas públicas. Igual resalto el trabajo de
la magíster Paula Duque, que está enfocado en el desarrollo de proyectos para desarrollar estas habilidades especiales en las escuelas. Con esto, pues la Universidad Tecnológica Centro Regional de Panamá aparece en el mapa, en el área de investigación en esta área que para cualquier persona diría, bueno, la tecnológica, ¿cómo ha estado incursionando en este tipo de investigaciones? Bueno, es que el ámbito de nosotros es muy amplio y realmente es una contribución que hacen nuestros investigadores para mejorar la calidad de vida de todos estos niños y adolescentes que están en estas condiciones especiales. Así que felicito a las expositoras por sus trabajos que van a exponer, felicito a la coordinación de investigación y agradezco la participación del doctor Orlando Aguilar, director nacional de investigación de la UTP, el cual siempre ha estado muy pendiente de las actividades de investigación que hacemos en el Centro Regional. Así que les auguro a todos los participantes mucho conocimiento que vamos a recibir en los resultados de estos trabajos que han hecho estas dos excelentes profesionales de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Sánchez, por sus palabras. Seguidamente tenemos palabras también por el director de investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, doctor Orlando Aguilar. Buenas tardes, ingeniero Gerardo Sánchez, director del Centro Regional de Panamá Oeste de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniero Daniel Quiroz, subdirector de investigación, posgrado y extensión, ingeniera Alda de Sánchez, subdirectora administrativa del Centro Regional de Panamá Oeste, respetados y queridos docentes, investigadores, administrativos presentes y estudiantes del Centro Regional de Panamá Oeste. De igual forma también mis buenas tardes a la doctora Lineta Laín y a la magíster Paula Duque, quienes serán nuestras expositoras esta tarde. En este ciclo de conferencia de I+D. Me gustaría hablarles un poquitito, ojalá nada más 2 minutos, sobre este ciclo de conferencias de I+D. ¿Qué es? El ciclo de conferencias de I+D es un evento en el cual se espera que los investigadores, docentes, estudiantes tesistas, administrativos, quienes realizan investigación, tengan la oportunidad a través de este programa de presentar a la comunidad universitaria sus avances en investigación. Que sea un nexo directo entre el investigador, quien sea que fuese el investigador, desde los estudiantes hasta los administrativos y los docentes, que este investigador tenga un contacto directo con los estudiantes. Eso tiene mucho valor. Lo que ocurre es que en nuestras latitudes, en nuestras universidades, en otros países, probablemente 10 años atrás, tal vez un poquitito más, el conocimiento solamente venía de los libros. Yo estudié de los libros. Yo estudiaba en la biblioteca y yo estudiaba de fotocopias de libros. O sea, el conocimiento venía en un paquete, en un libro. Pero ¿cómo se hace un libro? Un libro de ciencias es el producto del esfuerzo en investigación de investigadores que dedican un gran tiempo, un gran esfuerzo en encontrar ese nuevo conocimiento que luego es plasmado en libros. Y luego esos libros vienen a ser parte de la literatura que lee un estudiante. ¿Por qué entonces no pasar el conocimiento directamente del investigador al estudiante? Entonces ese es un poco el objetivo de este programa, en el cual los investigadores tengan la oportunidad de 2 vías. En una vía de transmitir a los estudiantes y al resto de la comunidad universitaria sus avances en cuanto a ciencia, en tecnología, en su área de trabajo, y de igual forma también entonces rescatar y traer hacia su servicio, hacia su apoyo en la investigación, el trabajo de aquellos estudiantes e incluso docentes que a través de esto ven una oportunidad en la investigación para desarrollarse, para contribuir, para graduarse en la universidad. Entonces este ciclo busca eso. Sin embargo, hasta el año 2018, o sea, del 18 hacia atrás, este ciclo de I+D ya existía en la UTP. Esto no lo inventamos nosotros.
Sin embargo, se desarrollaba con dos características. La primera, presencial, y la segunda, solamente en el campus central Víctor Levi Sasso. Se estilaba, el objetivo era buscar hacer un ciclo por mes. Sin embargo, con la nueva administración y con mi persona en la dirección de investigación, entonces pensamos, ¿y por qué no centros regionales? Y fue un éxito. Miren, a mí me costó muchísimo, y el equipo de trabajo de la DI, que felicito siempre, en los primeros ciclos de conferencia, cuando yo me encontré con esa actividad, no me van a creer, yo tenía que salir a educar estudiantes a los salones de clases. Tenía que salir a hablar con los profesores en clase, a pedirles el favor que nos dieran sus estudiantes para que viniesen a escuchar a un expositor que hayamos traído de importancia, y estaba el salón vacío. Entonces, de allí yo vi la oportunidad de compartir esta oportunidad con centros regionales, y hasta el año 2019 los hemos visitado todos. Hemos ido hasta Boca del Toro con este programa. Sin embargo, en lo que va del año, no sé si decir como culpa de o gracias a la pandemia, se ha implementado entonces la versión virtual de este ciclo de conferencia de imagen. Y en esta oportunidad tengo que reconocer y felicitar a la profesora Marta Marta Moreno, por su dedicación y su insistencia, y en el apoyo que siempre busca en desarrollar investigación en su centro regional en Panamá Oeste. Este es el segundo ciclo, tercero del año, el segundo en Panamá Oeste. No hemos hecho ningún otro centro regional. Y esto pues definitivamente gracias a la insistencia y a la actividad de la profesora Marta, que nos ha logrado pues el apoyo nuestro, que estamos bastante complicados, pero ha logrado el apoyo y ya ha echado a andar ya el segundo ciclo en el año. Así que entonces gracias Marta por tu participación y tu dedicación siempre a contribuir, colaborar con la dirección de investigación y a celar fuertemente como lo haces, a pelear con nosotros en la JIC, y ya sabemos que eres peleona, pero sabemos que lo haces con mucho esmero y dedicación al centro regional a tus estudiantes. Así que gracias Marta, gracias a todos. Le damos la bienvenida en este ciclo de conferencias con el tema Inclusión de niños y adolescentes en el sistema de educación nacional, un tema de mucha importancia. Me gustaría terminar con un pensamiento que logré armar después de leer en varias fuentes y me gustó muchísimo. La vida del ser humano es corta o es larga. Eso va a ser función de la referencia que se utilice. Lo que sí es seguro es que la vida que nos toca vivir, debemos vivirla teniendo conciencia de que la perfección es algo que podemos imaginar, pero que muy probablemente no existe. Nadie es perfecto. No debemos entonces juzgar la perfección de otras personas, pues todos tenemos el derecho a vivir con nuestras propias imperfecciones. Como imperfectos que somos, nuestro derecho a no ser perfectos se corresponde responsablemente entonces con el deber de respetar a otros en su propia imperfección y de no calificarlos por sus limitaciones o habilidades o inhabilidades. Más bien, velar por la inclusión de todas las personas, independientemente de sus limitaciones. Este evento hoy trata justamente de esto, de inclusión. En este evento, la doctora Lineta Laín pues, tendrá la oportunidad de presentarnos sobre un proyecto de cooperación técnica que ella lleva con el Banco Interamericano de Desarrollo, el que se titula Escuelas Unificadas Inclusivas como herramienta de desarrollo en Panamá. Será un tema de mucha importancia, de mucho interés. Y finalmente, la magíster Paula Duque estará presentando sobre la gestión y dirección de proyectos con apoyo y financiamiento internacional. Nos explicará sobre los beneficios para el país a través del desarrollo de este tipo de proyectos, en los cuales las unidades ejecutoras tienen su rol y la unidad directora tiene su rol también que cumplir para el éxito de los proyectos. Con esto entonces yo tendría para extender un poco más, pero sé que no debo. Así que le paso la palabra entonces a Marta y continuamos con el programa. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Okay. Muchísimas gracias, doctor Aguilar.
por sus entusiastas palabras. Para continuar, vamos a presentarles las indicaciones generales para esta actividad. Los panelistas tendrán 30 minutos para realizar sus ponencias y al final de las dos presentaciones, si desean realizar sus preguntas, pueden levantar sus manitos o realizarlas a través del chat. Este ciclo de conferencias estará a cargo de 2 expositoras. Para iniciar esta conferencia, empezaremos con el tema Dirección de Proyectos, Entes Internacionales y una Mirada Internacional, a cargo de la magíster Paula Duque. La magíster Duque es ingeniera industrial y administradora de empresas. Cuenta con una maestría en administración de empresas, dirección de proyectos y cambio climático. Ha desarrollado un proceso denominado PESCAR y ha participado en la redacción de documentos institucionales para Panamá y República Dominicana. Se desempeña como gerente coordinadora de proyectos desde hace 15 años, siendo el enlace entre el ente internacional, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en conjunto con la unidad que ejecuta el proyecto, sea de gobierno o empresa privada, para préstamos y cooperaciones no reembolsables en áreas como investigación y desarrollo, educación y medio ambiente. También ha trabajado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana. En Panamá ha sido coordinadora de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, tales como Olimpiadas Especiales, Ministerio de Ambiente, AMPIME, INADE y Ministerio de Educación. Con ustedes, la magíster Paula Duque. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, licenciada Marta. Gracias a las autoridades que nos acompañan en esta tarde, compañeros, aunque no soy estudiante de la Universidad Tecnológica como mi alma mater, he pasado por allí por muchos años en diferentes conferencias y sesiones y me siento parte del equipo de trabajo de ustedes. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Mi presentación? Sí. Sí, Paula. Bueno, mi nombre es Paula Duque, soy colombiana, pero vivo en Panamá hace 18 años, así que Panamá, más que mi segundo hogar, es mi casa. Aquí me he desarrollado profesionalmente y tengo a mi familia. Como lo indicaba la licenciada Marta, soy coordinadora de proyectos hace muchos años y me identifico mucho con este tema de trabajo porque es importante dejar en el país el conocimiento y las herramientas adecuadas para seguir creciendo y seguir siendo sostenibles en el tiempo. Creo que no pasa. Mi presentación en esta tarde es poderles hacer a ustedes un preámbulo sobre lo que significa tener un proyecto de cooperación, en este caso con la Universidad Tecnológica de Panamá. Quiero hablar un poquito sobre cómo se crea un proyecto y qué se requiere para entonces luego, con el apoyo del INDES, desarrollar todo el tema que hemos venido trabajando desde el año 2017. Los organismos internacionales son entes de financiamiento quienes buscan dinero en otros países y vienen a países como América Latina, el Caribe y puntualmente en Panamá y desarrollan de acuerdo a una base de proyectos que se tienen en el Ministerio de Economía y Finanzas y de acuerdo a los diferentes ministerios del país, dígase MEF, dígase MEDUCA, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Ambiente. Cuando llega una persona a la cabeza, hay diferentes tipos de proyectos que se tienen que desarrollar, pero ¿qué es lo que sucede en nuestros países? No hay el dinero para que estos proyectos puedan hacerse realidad. Entonces viene el organismo internacional, en este caso el BID, cuyo propósito es financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover el intercambio de conocimiento. Aquí en Panamá tenemos el BID, tenemos el CAF, el PNUD y el Banco Mundial. Por muchos años ellos han venido apoyando la realización de estos proyectos, fomentando el crecimiento del país y la sostenibilidad.
Habrá muchas debilidades todavía para poder seguir trabajando, pero lo importante es que ya se ha encaminado en muchas líneas de trabajo y en este caso vamos a hablar de lo que se ha trabajado con el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Especial. La dirección de proyectos no es nada que sea muy difícil de manejar, realmente es una metodología que se puede implementar en cualquier proyecto personal y profesional. Es importante que se valide el tiempo, el presupuesto y la calidad. ¿Por qué el tiempo? Porque todos estos proyectos tienen un día de inicio y un día de cierre. Pasan muchas cosas dentro de estos proyectos, pero siempre hay que contar con el tiempo porque tiene vencimiento. El presupuesto, lo que se da de dinero, sea una cooperación técnica reembolsable o no reembolsable, quiere decir que si es reembolsable, el país debe devolverle al ente internacional el dinero que se le prestó, y si es una cooperación técnica no reembolsable, este dinero no se regresa. Por eso es tan importante manejar un presupuesto adecuado y que se rija en normas internacionales a través de auditorías. Y la calidad, que es lo más importante, y es que al ser un dinero que no es del país, sino que se lo han prestado, se lo han cedido, tiene que cumplir con estándares internacionales de cumplimiento y que se hagan las cosas como se plantearon en el inicio del proyecto. Los beneficios para la institución, en este caso para el Ministerio de Educación, es que ellos tenían una necesidad. La necesidad era poder evaluar cómo está la educación inclusiva para niños y adolescentes en el país en una cantidad de escuelas puntuales. Entonces, ellos no tenían el dinero, pero tenían la idea. ¿Qué tenían que hacer? Desarrollarlo. Al final de este proyecto, el otro año, en junio del 2021, la institución, a través de la Dirección de Educación Especial, va a tener unos beneficios y un levantamiento de unos datos que hace 6 años no se contaban en el país. Por eso también es un beneficio para el país, pues les ayuda a disminuir las líneas en el tema de educación puntualmente que ellos van teniendo con Naciones Unidas. Todos estamos hacia los objetivos del 2030, y es que todos los países que firmaron este convenio deben, por responsabilidad, cumplir y fomentar con el cumplimiento de las metas por cada uno de los países. La población meta son esas personas que se van a ver beneficiadas del proyecto, dígase docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad educativa en general, o cómo se desarrolle el proyecto. ¿Qué son los objetivos SMART? Tienen que ser objetivos específicos. No podemos sentarnos a idear un proyecto y que sea algo que todo el mundo esté soñando de diferentes maneras, porque no sería realidad. Tienen que ser objetivos que sean medibles. Hay indicadores de gestión que se tienen que ir cumpliendo a lo largo del proyecto en sus diferentes fases. Tienen que ser objetivos alcanzables. Todos sabemos cómo es la realidad de nuestro país y de la región, entonces no podemos esperar que los resultados sean los mismos que se dieran si el proyecto se desarrollara en Europa o en otra región del mundo. Tienen que ser objetivos realistas, como les he venido diciendo, lo importante es que sean cosas que se puedan cumplir y luego no se genere una frustración en el equipo de trabajo o en la persona encargada o en el ente encargado de haber hecho cumplir el proyecto. Y en tiempo, el tiempo siempre es una unidad de medida que va a estar durante todo un proyecto, y es porque hay acuerdos y temas muy importantes que se tienen que entregar en ciertos momentos del proyecto y de la vida que éste genere. ¿Cómo se idea un proyecto? Entonces, por mucho tiempo, puede ser un año y medio, se sienta una persona, vamos a poner un ejemplo, en el BID, un especialista de educación especial, que se ha reunido con el SENADIS, se ha reunido con el MIDES y se ha reunido con el MEDUCA. Y dice, tenemos una necesidad de levantar una línea base sobre educación inclusiva. Se está haciendo en el país, haciendo las adecuaciones necesarias para que los estudiantes, desde que ingresan al preescolar hasta que se gradúan, compartan con personas con discapacidad. En este interín pueden pasar muchos meses y se levanta entonces un documento donde estaría el objetivo principal del proyecto y cuáles son sus resultados esperados. Al final del proyecto se miden 2 cosas: que el objetivo se haya cumplido. Durante este tiempo tenemos diferentes matrices de cumplimiento, matrices de gestión, matrices financieras. El proyecto entonces luego es aprobado. Cuando el proyecto es aprobado, se firma un convenio entre el Ministerio de Educación y la unidad ejecutora, que sería la persona o el equipo o la ONG regente del proyecto en el país. Ellos son los responsables
ante el Ministerio de Economía y Finanzas y ante el ente internacional de que el dinero y las acciones que se van a desarrollar realmente se cumplan con todas las características necesarias. Cuando se empieza a desarrollar el proyecto, entonces viene toda una metodología de inicio, se conocen las personas que están del lado del ente internacional, de la unidad ejecutora y del equipo de trabajo, se hace una presentación de inicio y luego se empieza a desarrollar. Como pueden ver en el diagrama tenemos el inicio, la planificación que sería cronogramas de tiempo, buscar a las personas que se tienen que insertar en el equipo de trabajo dependiendo del momento que se esté viviendo. Sería luego la ejecución, que más adelante vamos a ver con el ejemplo real cómo se trabajaría, el seguimiento, porque si hay ejecución y pasaríamos a controlar, se nos pierde una línea muy importante. Y esto es una metodología de trabajo que se puede desarrollar muy fácilmente y es hacer seguimiento, auditorías de seguimiento, reuniones de seguimiento, un kick-off, todo lo necesario para no saltar de la ejecución al control, porque en este pase perderíamos mucha información. Luego habría un proceso de análisis de datos que estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo, la retroalimentación, que es muy importante, y en la retroalimentación este tipo de proyectos tienen auditorías externas. Yo como coordinadora de proyecto llevo toda la información financiera y administrativa, pero viene un ente externo y analiza que los gastos que se están haciendo realmente cumplan con el presupuesto inicialmente aprobado y que cumplan con las necesidades del proyecto. Muchas veces cuando llega un proyecto a una unidad ejecutora piensan que es una caja menuda para los gastos que no pueden ellos cumplir y no es así. Nosotros tenemos que cumplir con los parámetros del presupuesto aprobado. Cuando viene entonces el tema de la retroalimentación, viene la entrega de resultados. ¿Qué se hizo? ¿Qué logramos? Muchas veces no se puede lograr todo porque hay diversas situaciones. Estamos viviendo una muy puntual en este caso en el tema de educación, y es que por 7 meses no se han podido dar clases presenciales y hay más de 25,000 estudiantes que ahora mismo no los pueden llevar a clase porque no tienen un celular, no tienen tableta, no tienen acceso a internet. Entonces, esto sería como un punto de análisis y ver que hay resultados que no se van a poder entregar por esta situación. Y así como hubo una reunión de presentación del proyecto, habrá entonces al final una reunión de cierre y de presentación de lo que se pudo lograr. Desde la parte externa del proyecto, entonces tendríamos un especialista encargado en el organismo internacional. Hay una persona en la oficina del BID que ve el proyecto que estamos trabajando con la UTP. Esta persona nos pide un reporte cada semestre y si a su discreción solicita alguna reunión de algún tema, entonces nos sentamos con esta persona y le vamos explicando lo que estamos desarrollando. Si todo está bien con los informes semestrales de progreso técnico y de progreso financiero, estamos cumpliendo con lo que se necesita. Tenemos desde el Ministerio Beneficiado, en este caso el Ministerio de Educación, tenemos la Dirección de Educación Especial, tuvimos el intercambio de gobierno y tuvimos que hacer una nueva relación con la persona que hoy está a cargo, con quien mantenemos una muy buena relación y es una persona que ha apoyado mucho las acciones que se tienen que llevar, la unidad ejecutora y otros interesados. Desde la parte externa, como otros interesados, contamos con la Universidad Tecnológica de Panamá a través del grupo de investigación que lleva la doctora Linet, quienes, como les indiqué, desde el año 2017 viene trabajando en el levantamiento de unos datos que van a ser el abrebocas a un proyecto más grande para la región. Lo que estamos trabajando es una prueba piloto para ver cómo se ven los resultados en 63 escuelas del país, que 63 escuelas de Meduca no es ni siquiera el 10% de la cantidad de estudiantes que hay en el país y de los estudiantes con discapacidad. La división interna entonces del proyecto, nuestro objetivo general es poder lograr medir la empatía de los estudiantes sin discapacidad sobre sus compañeros, específicamente en escuelas públicas. ¿Por qué? Porque la educación pública tiene otras aristas que en una escuela privada, porque tienen un acceso económico, los docentes tendrían que cumplir. En una escuela privada no pueden aislar a una persona con discapacidad porque él no pudo dar la clase, pero en una escuela pública sucede que si el estudiante no puede dar la clase porque tiene una discapacidad intelectual o física, simplemente lo aíslan y la persona, el estudiante o el niño puede ir perdiendo la materia todo el año y nunca
se le da una mirada para ver qué requiere, cómo podemos adecuar, cómo lo podemos ayudar. Ay, perdón. La población meta y la población beneficiada. Nosotros como población meta teníamos 60 escuelas a nivel nacional, 30 escuelas en el año 1 y 30 escuelas en el año 2. ¿Por qué digo año 1 y año 2? El proyecto iba a ir del año 2017 al año 2019, pero por la situación que pasó, el proyecto se ha extendido un año más y vamos hasta junio del año 2021. En la experiencia que yo he tenido, tener un número de 60 escuelas es la meta del proyecto en escrito, pero en la vida real es difícil porque hay escuelas que empiezan bien en el proceso, pero porque cambia el director, porque no se pueden visitar todos los meses o porque simplemente a los docentes después de algún tiempo no les interesa, prefieren retirarse del proyecto. Entonces, por esto, nosotros hicimos un conteo de 65 escuelas. Si les digo, tenemos 63, quiere decir que en el tiempo hemos perdido 2 escuelas por diferentes razones que ya no pertenecen al proyecto. Las matrices de riesgo y de resultados es algo muy importante con lo que trabajamos, porque nosotros tenemos que ir midiendo qué pasa si de 600 estudiantes solamente estamos captando 250, qué pasa con el resto, cómo este número puede afectar mis resultados, cómo puedo yo mejorar este indicador, cómo puedo yo a través de supuestos hacer acciones que me permitan encontrar la cantidad de estudiantes que yo necesito y al final lograr las metas propuestas. El proyecto nunca va a ser una pérdida ni para el ente internacional, ni para el organismo ejecutor, ni para el ministerio que está a cargo, pero siempre hay que tratar de llegar lo más cercano a la medida, sobre todo cuando es un préstamo que el organismo requiere que se le regrese a través del Ministerio de Economía y Finanzas, porque es un préstamo que le hacen al país y el país tiene que volverlo a pagar. En el proyecto Escuelas Unificadas nosotros tenemos entonces 3 componentes. El componente técnico, que este componente yo tengo 2 personas que son especialistas de educación y deporte, no son docentes de educación física, son 2 consultores externos quienes trabajan mes a mes, día a día, validando datos. El Meduca nos dio una población, nos dio data del año 2012, en el año 2017, o sea que habían 5 años de desfase en los datos de la población que ellos consideraban tiene discapacidad. Ustedes saben que el Meduca trabaja por una línea y es importante entonces unificar no solamente lo que trabaja el Meduca por su línea de educación especial, sino poder llevar estos datos a algo real. Las 60 escuelas se escogieron, realmente se hicieron varias reuniones para evaluar cuáles eran las escuelas que tenían un mejor comportamiento desde la dirección, porque al ser una prueba piloto, el objetivo es trabajar con escuelas que en realidad estén interesadas en tener un proyecto dentro de su escuela, porque si el director no compra la idea de querer participar, eso se va viendo como en la curva de crecimiento del proyecto, en los docentes que no quieren o sí quieren participar. Nuestra población beneficiada son los estudiantes que tienen discapacidad intelectual, en este caso, dígase síndrome de Down, autismo, necesidades educativas especiales, desde los 4 años hasta los 18 años. Quiere decir que desde más o menos pre-kinder hasta que se graduaban, teníamos que evaluar en estas 66 escuelas quiénes son. Yo no puedo decir que tenemos 1.941 estudiantes sin saber dónde están, cómo se llaman, qué edad tienen, es hombre o es mujer, porque toda esta data, más adelante el INET lo va a explicar, es la data que se suministraba a la universidad a través del grupo de investigación para que estadísticamente levantaran unos datos. Y no solamente teníamos a los estudiantes, teníamos al director de la escuela, los docentes de educación física y de educación especial, que son quienes al final validan y hacen sostenible el proyecto cuando ya no se les visite. Se les hizo una entrega de materiales deportivos. Nuestro proyecto habla sobre educación y puntualmente la educación física. La falencia que en muchas escuelas había es que no tenían balones nuevos hace 8 años. No existían, querían dar tenis de mesa, pero no existían raquetas, no existían ping-pongs. Entonces nosotros fuimos por 2 meses y levantamos esa data que teníamos de Meduca, nos dieron un dato, ok, ¿cuál es la data que en realidad existe? ¿Son más o son menos? ¿Qué necesidades tiene la escuela?
y desde la parte técnica, ¿cómo podríamos entonces ayudarles? Con visitas mensuales de seguimiento, levantamiento de datos y lo más importante, fortalecer la relación entre la persona que los visita, el especialista técnico y el proyecto y la escuela. Porque aquí estamos hablando no de un número, estamos hablando de personas. Y el factor humano es muy importante. Esa relación o esa buena relación hace que luego la sinergia para que el proyecto se pueda desarrollar sea muy amplia. Contamos con directores muy dispuestos en cualquier actividad que se requiera. Contamos con personas que son un poco más rígidas, más duras, docentes mayores que ya no quieren hacer muchos cambios, que no les interesa tener personas con discapacidad, aunque es una obligación como país, aunque existen normas, existen leyes, simplemente para ellos piensan que es más trabajo y no los quieren aceptar y los mandan a aulas especiales y en estas aulas especiales tal vez no es lo que más le conviene a estos niños. Pero está el otro lado. ¿Cuál es la mirada de los que no tienen discapacidad? De los que son en este caso regulares, o la palabra que más comúnmente se utiliza, normales. ¿Cómo este par ve a un compañero que tiene discapacidad? ¿Me interesa conocerlo? ¿Me interesa ser su amigo? ¿O simplemente por mis creencias me quiero alejar y no quiero que él participe ni se siente cerca de mí? Cuando los estudiantes pasan de una edad de más o menos 14 años, es más difícil porque ya vienen con creencias desde la casa, con creencias familiares, con creencias personales, que tal vez la discapacidad es algo que se puede pegar si me siento al lado, si soy su amigo. Otros jóvenes son muy abiertos y ellos sí desean que sus compañeros participen y los ven como una persona de valor. El proyecto cuenta entonces con 2 líneas. De 4 a 7 años, el modelo de atletas jóvenes es un modelo que se implementa, viene una guía por un tema de derechos de autor, no puedo dar el nombre puntualmente, pero entonces nosotros tomamos un modelo que se aplica en Estados Unidos y lo trajimos a Panamá, pero no es la misma realidad. Entonces hubo que hacer modificaciones de este modelo e implementarlo como si fuera dando en cada escuela. Quiere decir que teníamos 66, 65 y en este caso terminamos con 73 realidades diferentes, porque cada escuela es diferente. Aunque tengamos el mismo Ministerio de Educación, la misma Dirección de Educación Especial, cada escuela se maneja de manera diferente. ¿Cómo entonces podríamos lograr la sinergia de que los estudiantes que son regulares participen y quieran aceptar a sus compañeros con discapacidad? Más adelante, entonces, Linet, en la parte de investigación y desarrollo, les va a explicar qué fue lo que puntualmente y estadísticamente se pudo levantar. Lo tengo en rojo porque es la parte que ella va a presentar. Teníamos entonces la data inicial, se hizo una investigación científica, porque no es solamente ir y levantar un número y tener un resultado al final, no. ¿Qué pasó? Nuestra meta, ¿cuál era? Tocar 17,000 personas en general, y son docentes, estudiantes, padres de familia, todo lo que sea el sistema que corresponde a la población beneficiada. Tuvimos capacitaciones con padres de familia para que los papás de hijos regulares entendieran que su hijo no es que tuviera un problema, pero iba a participar en un proyecto y autorizar. Si el papá decía, no quiero que mi hijo menor de edad participe, entonces teníamos que sacar a esta persona del proyecto y no podría participar en las actividades. Se han hecho actividades de capacitación técnica, entrenamiento. Con el material que se les dio se han hecho interescuelas de deporte, donde en un equipo de fútbol de 10 participantes, 1 o 2 tienen discapacidad intelectual y ellos participan. Eso puede ser un apoyo de su compañero. Nuestro objetivo entonces con la Universidad Tecnológica de Panamá, a través del Grupo de Investigación sobre la Discapacidad, y con el apoyo de la Universidad de Granada, era levantar la línea base, qué está pasando en el país y cuáles son los resultados, porque de estos resultados se va a abrir un compás y un abanico de oportunidades para el país. No solamente para pedir un préstamo con otro ente que no sea el BID, puede ser el PNUD, puede ser la UNICEF, ver cuál es nuestra realidad y cuáles son nuestras acciones de mejora en el tema de educación hacia la discapacidad, porque es algo con lo que vivimos día a día. Probablemente algunos de ustedes conozcan en su familia personas con discapacidad, otros no los conocen, pero al final somos una sociedad que debemos regirnos
para hacer cumplir las cosas, para hacer cumplir las leyes que existen. No solamente las personas con discapacidad tienen que ser en un McDonald's el que limpia el piso. ¿Por qué no en 20 años puede ser un ministro de educación? ¿Por qué no en 30 años podríamos tener hasta un presidente que tenga discapacidad? Son capacidades diferentes, son momentos de la vida diferentes. Ellos aprenden a un ritmo tal vez más lento de lo que aprendemos nosotros o nuestros hijos, pero al final ellos sí aprenden. Son personas de valor como cada uno de nosotros. Y yo quiero agradecerle a la universidad por habernos permitido trabajar con ustedes, porque una de las metas de estos proyectos es hacer que el conocimiento quede localmente. De nada me sirve traer consultores internacionales si cuando el proyecto se acaba, el consultor se lleva su información y el proyecto queda en un documento. No, es importante que la información quede en el país y que después, a través del tiempo, la misma universidad pueda llevar un control, un proyecto sobre el tema de investigación y desarrollo en estos estudiantes. En 5 años, ¿qué pasó con ellos? Los que mejor se comportaban, ¿cómo lo están haciendo? Los que eran más pequeños, ¿qué cambios han tenido? ¿Han mejorado? ¿Han decrecido? En general. Y otro tema del proyecto, entonces, es la parte administrativa y financiera. Como les digo, se hicieron compras, se lleva una programación financiera, se hacen auditorías externas con empresas auditoras que revisan compra por compra, recibo por recibo, porque esto es algo muy serio y nadie quiere luego estar en un problema por haber hecho una compra incorrecta o por haber utilizado el dinero de una manera que no corresponda, porque entonces estas auditorías son revisadas de doble vía por la Contraloría General de Panamá, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas y por el ente financiero que dio el dinero. Los entes internacionales trabajan con préstamos, por ejemplo, de la JICA, del GEF, diferentes países que ponen su dinero a disposición de estos entes para que lo presten a países como nosotros y pueda haber una opción de mejora en el tiempo. Como les he dicho, hemos trabajado desde el año 2017 en trabajo colaborativo. Ha sido un trabajo titánico. Hemos hecho varias reuniones aquí en la UTP, en la seccional de Panamá, con el grupo de investigación, tratando de que las acciones que se logren queden más allá que en un documento en la memoria de la universidad, que se fortalezca el grupo de investigación y que estos proyectos permeen en sus estudiantes, que logramos en el tiempo encontrar estudiantes que se quieran venir a la línea de investigación, a dirección de proyectos, para que con los conocimientos que ustedes les puedan insertar en sus clases, en sus talleres, ellos generen una nueva rama de personas que deseen trabajar en temas de desarrollo social, de medio ambiente, de cooperación y al final, como siempre, lo repito, la sostenibilidad y la durabilidad de estos proyectos después de que el dinero se acabe, después de que ya no hayan esos fondos, cómo podemos lograr a través de estas cooperaciones con las universidades lograr que quede dentro de lo inmerso de la universidad, del sistema, que permee en los docentes, así permee en los estudiantes y que podamos tener una mejor sociedad. Creo que aquí están mis 30 minutos. Había puesto una de preguntas, pero creo que las preguntas van al final. Muchísimas gracias, Magíster Duque, por esta excelente exposición. Seguidamente, con el tema levantamiento de línea base en la experiencia de investigación de inclusión deportiva de niños con y sin discapacidad en las escuelas públicas de la República de Panamá, a cargo de la doctora Linet Alain. La doctora Alain es docente titular regular, catedrática de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Panamá Oeste. Es licenciada en Tecnología de Programación, Análisis y Diseño de Sistemas. Posee estudios de maestrías en Docencia Superior, énfasis en Didáctica y Tecnología Educativa, en Gerencia Informática con especialización en Seguridad Computacional, en Tecnología Educativa, en Auditoría de Sistemas, Evaluación y Control Informático, Entornos Virtuales de Aprendizaje, especialidad en Informática Administrativa,
doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, España. Es coordinadora del Grupo de Investigación en el campo de la discapacidad IICD, Universidad Tecnológica de Panamá. Directora de la revista de trabajos orientados al siglo XXI, Retos 21, Universidad Tecnológica de Panamá. Miembro de la Asociación Científica de Investigación de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación, Salud. Ha participado como revisora de diversas revistas en el contexto nacional e internacional. Con ustedes, la doctora Linet Alain. Bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, Marta? ¿Me dices, por favor? Muy bien, Okay. Se te escucha bien. Bueno, ante todo, pues muy buenas tardes a todos. Buenas tardes al doctor Orlando Aguilar, director nacional de investigación, a nuestro decano, el doctor Clifton Clooney, decano de la Facultad de Ingeniería en Sistemas y Computación, al ingeniero Gerardo Solís, director del Centro de la Universidad Tecnológica, Centro Regional de Panamá Oeste, a la ingeniera licenciada Benigna Fernández, subdirectora académica, al ingeniero Quirós, Daniel Quirós, subdirector de investigación, a la ingeniera Alda Cedeño, subdirectora administrativa, y a todas las personas que nos acompañan, agradeciendo y valorando, como ha señalado el doctor Orlando, todo el esfuerzo y la perseverancia de Marta para el desarrollo de estas actividades que son de suma relevancia pues dentro del campo de la discapacidad, en donde es un campo que demanda de una gran cantidad de apoyo para que construyamos una sociedad libre de barreras o de constructos sociales, para no conocer a las personas con discapacidad, sino conocer a personas con capacidades diferentes. La discapacidad entonces es una cuestión de percepción. Si puedes hacer una sola cosa bien, eres necesitado por alguien, ¿sí? Martina Navratilova. Para nosotros, pues, este pensamiento es muy importante dentro del proceso del desarrollo de esta investigación. Este proyecto que trabajamos con el nombre Escuelas Unificadas Inclusivas como herramienta de desarrollo en Panamá. Es importante señalar que, como ha mencionado, pues, Paula, nosotros trabajamos desde el grupo de investigación en educación y discapacidad de la Universidad Tecnológica de Panamá, en conjunto con el grupo de investigación en comunicación educativa de la Universidad de Granada, España, donde su representante es el doctor Antonio Rodríguez Fuente, en todo el desarrollo de componente dentro de la investigación, en donde realmente pues lo que se busca es poder evaluar las actitudes. Y uno de los componentes de la evaluación de las actitudes, las cuales pues están relacionadas directamente con sentimientos, preocupaciones, percepciones y predisposiciones, son las que realizamos dentro de este proyecto. Bien. Cuando iniciamos pues el desarrollo de esta investigación, aproximadamente en el año 2017, se nos presentó la cadena de resultados que debe proporcionar una vez se culmine el desarrollo de esta investigación. Y tenemos entonces los insumos a través de una universidad nacional o local y una universidad internacional, los consultores que trabajan dentro de este proyecto, las actividades que nos competen, como recoger las evidencias y generar productos de conocimiento, los productos como la línea base señalada por Paula, que hemos levantado a través de toda la data estadística que casi no existía dentro del país de una manera
detallada, localizada por nombres y tipos de discapacidad en 63 escuelas en las cuales estamos trabajando este proyecto. Las entrevistas realizadas a los distintos sectores que forman parte de este proyecto, llámese escuela, llámese comunidad, maestros, estudiantes, etcétera. Los reportes de evaluaciones que hemos hecho al final de cada uno de los pre-test y post-test alcanzados, los seminarios y eventos de difusión realizados tanto a nivel nacional como en las provincias centrales y diferentes guías que se están levantando. Los resultados como finalidad generar conocimiento acerca de la efectividad de las intervenciones basadas en el deporte como una herramienta de inclusión social y promover y difundir conocimientos y experiencias. Es importante pues señalar, como ha mencionado Marta, que este es un proyecto que está siendo aplicado por primera vez en Latinoamérica y se pretende que como Panamá ha sido el programa piloto, en función de los resultados, este modelo pueda ser replicado a otros países de la región. El impacto, un modelo de proyecto mejor adaptado para promover la inclusión social con niños y niñas y jóvenes con discapacidad intelectual. Aunque es oportuno señalar que el enfoque que tiene el proyecto es hacia la discapacidad intelectual, han sido considerados dentro de las escuelas para ser integrados aporte todos los niños que presenten alguna discapacidad. Forman parte de este proyecto. El objetivo general de este componente era monitorear la implementación y evaluar los resultados del modelo de escuelas unificadas y entonces difundir todas esas lecciones y buenas prácticas que hemos identificado en estos años de trabajo. Es importante señalar que nosotros vamos a tener dentro de esta investigación dos grandes grupos, ¿sí? La población en este caso son la ciudad capital, Panamá Este y Panamá Oeste, y 31 escuelas distribuidas en provincias centrales. Dentro de estos dos grupos están establecidos lo que es el deporte unificado, que es para aquellos estudiantes que tienen de 8 años o más hasta llegar al 12º grado. Y los atletas jóvenes son el grupo de los pequeñitos que nosotros hemos llamado, que son esos que van de 4 a 7 años, ¿sí? Entonces, como por diversas razones han sido divididas de esta manera, como un niño pues de mayor edad ya tiene establecido, tiene predisposiciones, actitudes diferentes, etcétera, etcétera. Y los más pequeños pues tienen otra mentalidad, otra forma de ver las cosas. Bien. Dentro de los indicadores para este proyecto identificados son cómo los vamos a medir, cómo vamos a medir ese impacto en los niños, el impacto en los compañeros, el impacto en los profesores, el impacto en la familia y la evidencia que el programa funciona y que se usa por parte o que puede ser usado por parte de otros países. Entonces, todas estas variables, todos estos indicadores nos van a pedir o de ese compañero que antes tenía una predisposición, pero que hoy en día siente un sentimiento favorable hacia apoyar, ayudar, compartir con ese niño con discapacidad. Entonces, algunos de los ejemplos para poder medir esos indicadores es el porcentaje de estudiantes con discapacidad intelectual en escuelas específicas que practican deporte regularmente con compañeros sin discapacidad intelectual y ver entonces cómo si se van produciendo los con discapacidad intelectual que participaron en un modelo deportivo unificado, daron estima, porque se realiza por primera vez, ya dijimos, es un piloto y no hay evidencias de que se haya utilizado o empleado el deporte para hacer inclusión de estas personas con discapacidad en el campo educativo.
y la reducción en el porcentaje de personas entrevistadas que tenían actitudes negativas y hoy en día pues presentan una actitud favorable hacia las personas con discapacidad. El método pues o la metodología de la investigación, en primer lugar se trata de un estudio longitudinal. Como hemos visto, empezamos en el año 2017, estaba programado para terminarse en el año 2020, sin embargo, pues por la situación que vivimos, se ha corrido hasta julio del 2021. Luego tenemos que es una metodología de corte cuantitativa por su finalidad nomotética bajo un diseño de investigación de tipo cuasi experimental. ¿Por qué es un diseño de investigación cuasi experimental? Porque nosotros estamos trabajando dentro de los dos grupos, tenemos el grupo de deportes unificados y el grupo de atletas jóvenes. Y dentro del grupo mayor, que es el de deporte unificado, estamos trabajando o trabajamos con el grupo de deporte unificado, en este caso un grupo experimental. Y luego trabajamos a la par, en el mismo tiempo, con casi la misma cantidad de la muestra, con un grupo, entonces, en este caso, el grupo que estamos utilizando, que no forma parte del experimento. Los análisis proporcionados por medidas de tendencia central, pues vamos a realizar diferentes tipos de análisis. Se realiza media y moda, dispersión, desviación típica, un mapa actitudinal y conductal de los alumnos, tanto en su momento inicial. Aplicamos entonces la evaluación de la siguiente forma: a través de un pretest, la evaluación inicial, una evaluación procesual a través de la observación y las visitas periódicas a las escuelas donde se desarrollaba el proyecto, y luego una evaluación final, que fue la evaluación post-test, ¿sí? Para el tratamiento de todo el proyecto a través de el deporte, de la educación física implementada. Y luego, pues, realizamos análisis inferenciales de tipo estadístico TD-Student para variables dicotómicas o ANOVA, para variables multivariantes, y se deriva la eficiencia del programa implementado con los alumnos, con la finalidad, pues, de que esta TD-Student nos permitiera ver las diferencias entre el pretest y el post-test desarrollado. El pretest, la evaluación inicial, y un año después del tratamiento recibido por ese grupo objeto de estudio, se aplica la parte del post-test o la evaluación final. Bien, dentro de los instrumentos utilizados para todo este proceso de recopilación de la información, nosotros trabajamos con un cuestionario, ¿sí? Es importante señalar que nosotros en el primer año del proyecto, 2017-2018, estuvimos acompañados en todo momento por la Universidad de Massachusetts. La Universidad de Massachusetts es quien lidera la idea del desarrollo de este proyecto, porque ellos vienen hace 10 años realizando este proyecto de manera consecutiva en los Estados Unidos. El deporte, sí, para la inclusión de los chicos o de los estudiantes con discapacidad intelectual. Entonces, Massachusetts nos pasa el modelo. Sin embargo, el modelo, y en este caso nos da los instrumentos de evaluación utilizados por ellos, ya aprobados por 10 años, el modelo pues nos permite a nosotros contar con esa información para iniciar el desarrollo de la recopilación de la información a través del cuestionario. Pero este cuestionario necesitó todo un proceso de tratamiento. Primero, porque el cuestionario está en inglés y cuando se traduce al español, pues todos sabemos que se pierde la esencia en muchas cosas dentro de la redacción. Luego, el escenario educativo que tenemos en los Estados Unidos no es igual a la contextualización del escenario panameño. Por lo tanto, tuvimos que hacer ajustes y para eso recibimos el apoyo de especialistas como la doctora Elsevier Tejedor de la Universidad de Panamá, quien nos ayudó en todo el proceso de contextualizar ese cuestionario al escenario educativo panameño. Y luego entonces tuvimos que hacer una validación
estadística y tuvimos una población, o una muestra, perdón, de 321 estudiantes a lo que le aplicamos ese instrumento para poder validarlo y obtener resultados estadísticos, no utilizarlo, si se comprende o no se comprende, etcétera, a través de un análisis estadístico de alfa de Cambridge. Nuestra población entonces muestra, se trabajó con 63 escuelas, lo que hace un total de 19.633 estudiantes a nivel nacional, ¿sí? Comprendido pues entre las edades que ya señalamos anteriormente. 32 en la ciudad capital, Panamá Oeste y Panamá Este. Esta población fue trabajada del 2017 al 2018. Y Panamá Oeste, lo que es ciudad capital, Panamá Oeste, Panamá Este, tenía una población total de 11.059 estudiantes. Estamos hablando de la totalidad, estudiantes con y sin discapacidad. Y para provincias centrales, entonces estamos trabajando 2018, 2019 y seguimos trabajando 2020 con una población de 8.574 estudiantes. Ahora nosotros vamos a presentar, ¿sí? Dentro de todo el proceso de la metodología, y seguimos con todo lo que fue la aplicación, la tabulación y el análisis, pues nosotros vamos a trabajar con el grupo de deporte unificado. ¿Por qué con el grupo de deporte unificado? Este es el grupo que pertenecía a 2017-2018, Ciudad de Panamá, Panamá Oeste y Panamá Oeste. Y es el grupo con el cual ya nosotros hemos culminado el proyecto y tenemos resultados. Sí, centrales, pues nosotros solamente pudimos aplicar el pre y luego el post-test. Estábamos en el proceso de la recopilación de la data cuando vino lo de la pandemia y pues ya no tenemos acceso presencial para poder aplicar la evaluación a los estudiantes. Así que entonces lo tenemos en stand-by y por eso el proyecto se ha ido hasta el 2021. Esperando y confiando pues, en que para esa época, Dios primero, ya podamos tener resultados de culminación del proyecto. Entonces, bueno, con esta población de deporte unificado, nosotros trabajamos un muestreo estratificado, ¿sí? Un politápico por conglomerado. Y para hacer una distribución totalmente de representación, en donde nosotros la representación la consideramos por género. Y teníamos una población de 3.198, ¿sí? Es la población general de estas 32 escuelas, en donde ya sí aquí el proceso de evaluación se hace para los estudiantes sin discapacidad, ¿sí? Y luego entonces la muestra de estos estudiantes es 344 alumnos, ¿sí? Esto es para el grupo experimental. Recuerda que le dije que teníamos un grupo experimental y un grupo control. Luego entonces, para el grupo control, tenemos una población de 1.910 estudiantes y obtenemos entonces una muestra para aplicar un instrumento de 321 estudiantes. Es importante señalarles que estas escuelas que tomamos como un grupo control fueron 10 escuelas distribuidas en Panamá Oeste, Ciudad Capital y Panamá Este. Estas escuelas pues no forman parte del proyecto, por eso son un grupo control. Son para ver si realmente cuando culminamos hacemos la comparación, si realmente el proyecto tuvo los efectos que se esperaban a una población experimental a la cual se le incluye el deporte, ¿sí? Como una metodología para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y a una población a la cual no se le trabaja la parte del deporte para incluir a los niños con discapacidad, y estas escuelas cuentan con niños con discapacidad. Entonces, bueno, trabajamos la muestra del grupo experimental con un margen de error del 5%, un nivel de confianza de un 25%, y pues la población era 398. ¿Sí? Aquí pues nosotros hicimos todo el proceso, en este caso de el estratificado, ¿sí? Por conglomerado. O sea, hicimos una distribución en donde consideramos a esta población, ¿sí? A esta muestra 344
¿sí? Miren que estas 32 escuelas presentan a 520 capacidad fue 398. Nuestra muestra en este caso fueron 344. Y entonces de esta manera, ¿sí? La muestra de los niños sin discapacidad, aquí podemos tener cuánto por porcentaje, cuántos son niños y cuántos son niñas, femenino y masculino. Y de esta manera, en este estratificado, nosotros garantizamos una participación equitativa. Y aquí, pues, tendríamos los nombres de todas las escuelas. Y de igual forma le hicimos de la muestra para los grupos controles. Un nivel de confianza del 5%, un margen de error, y aquí entonces el estratificado sin discapacidad y la representación en porcentaje, tanto femenino como masculino, que teníamos que obtener de cada una de las escuelas que formaban parte de este grupo control. Bien. Luego entonces para el proceso de la recopilación de la información, como instrumento utilizamos el cuestionario, ¿sí? Este es el cuestionario ya contextualizado a el escenario educativo panameño, el cual entonces evalúa principalmente, en este caso, las actitudes, ¿sí? de los estudiantes hacia sus compañeros con discapacidad. Y luego, pues también tenemos una escala de empatía, que también es un cuestionario para ver el comportamiento de empatía, cómo empatiza un estudiante con su o hacia sus compañeros con discapacidad. También contextualizado y validado al escenario panameño. Y luego, pues, hicimos todo el proceso de tabulación de la ponderación de los criterios. Le establecimos de la siguiente manera, con la siguiente nomenclatura: masculino 1, femenino 2, las edades, si es de raza blanca, negra, asiática, etcétera, los años o los grados que cursaba, etcétera. Y aquí pues puedo compartir con ustedes de una manera así muy general todo el proceso de tabulación. Tenemos las escuelas, tabulamos por género, por edad, la raza, el grado, y estos que están aquí son todas las preguntas que conforman el cuestionario, y los valores pues representados son de acuerdo a las escalas colocadas dentro de los criterios. ¿Sí? Y luego entonces procedimos a hacer toda la parte del análisis, en donde pues con el programa de Excel de una manera muy general quisimos llevar un registro, por ejemplo, del criterio nunca, ayudar a otros, ¿sí? De acuerdo a qué escuela, 61 contestaron la otra, 31 y esto, para tener valores de una manera general, ¿sí? Y específicamente claros de cada escuela en función de las respuestas proporcionadas. Y luego pues ya pasamos a utilizar de una manera ya mucho más analítica, mucho más propia de una investigación, el programa SPS, ¿sí? En donde tenemos, por ejemplo, les muestro solamente una porque tampoco podemos mostrar toda la información, y ahora les digo por qué. Una tabla de valores en el bloque 2, pretest y post-test, ¿sí? Cuando lo aplicamos inicialmente, estos fueron los resultados. La TED-Student nos permite ver si hay diferencia, sí o no, entre cada una de los ítems evaluados en una evaluación pretest y en una evaluación post-test. Y podemos pues visualizar aquí que sí, ¿no? Hay una diferencia significativa de 6,8 en función de cuando se inició a ahora que culminó el proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de los resultados es importante aclarar lo siguiente. Ya nosotros tenemos los resultados de Ciudad de Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste, tanto del grupo control como del grupo experimental. Estamos trabajando con provincias centrales, en donde ya tenemos un primer informe del pretest aplicado. Y estamos en el proceso, o estamos en stand-by, para el proceso de recopilación de la data del post-test, ¿sí? De provincias centrales. Entonces, en provincias centrales trabajamos tanto el grupo de deportes unificado como el grupo de atletas jóvenes. En Ciudad de Panamá solamente se trabajó el grupo, en este caso, de deporte unificado.
Nosotros no podemos distribuir los resultados porque al día de hoy todavía el proyecto no ha generado ninguno de los informes que nosotros hemos desarrollado de esta investigación. Creo que próximamente estábamos trabajando en una información que puede estar saliendo en un blog del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero las publicaciones, tanto para artículos como el informe general que debe ser realizado a través de un libro como esto que hace el BID, el PNUD, pues debe ser una vez que se culmine el proyecto. Por lo tanto, de una manera muy general, yo les voy a compartir que con este grupo de Ciudad de Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste, pues, y el estudio realizado desde el 2017 hasta el 2019, pretest y posttest, pues se ha visto una mejoría en cuanto a la actitud y la empatía de la población que ha participado en el estudio hacia sus compañeros con discapacidad, lo cual pues nos llena de mucha satisfacción. Se evidencian diferencias entre las actitudes del grupo experimental con respecto a las del grupo control. O sea que sí hay una diferencia entre incluir el deporte como una herramienta que apoya la inclusión hacia un grupo, en este caso experimental, que no utilizó o no está implementando el deporte como una herramienta inclusiva. Y luego, pues también es importante señalar que sobre la marcha, nosotros, aparte del estudio que hemos hecho a estos dos grupos, atletas jóvenes y deportes unificados, también hemos aplicado un instrumento de evaluación a los docentes de educación especial que se encuentran inmersos e inclusiva dentro de las aulas de clase. Y pues los resultados a esta evaluación realizada a aproximadamente 37 docentes es que ellos han tenido una acogida favorable del programa, ¿sí? Por los docentes, y tanto de educación física como de educación especial, que trabajan día a día en las aulas inclusivas o que estaban trabajando día a día en las aulas inclusivas con los chicos con discapacidad. La situación actual entonces en donde nos encontramos en el proyecto es que hemos completado la población Ciudad Capital, Panamá Oeste y Panamá Oeste, ¿sí? Que en provincias centrales tenemos concretado atletas jóvenes, pretest y posttest. En el deporte unificado tenemos pretest y nos falta para ese grupo solamente aplicar el posttest. Y se programa entonces también la opinión, la aplicación de un instrumento para conocer la opinión en cuanto al programa por parte de los docentes de educación física y de educación especial en provincias centrales. Y bueno, con esto pues damos por concluida la investigación o la presentación de la investigación que estamos realizando. El proyecto pues todavía no ha concluido, concluye Dios primero el 2021. Este es un componente investigativo que se trabaja desde el grupo de investigación en educación y discapacidad de la Universidad Tecnológica de Panamá, dirigido pues por mi persona, y por el grupo de investigación de comunicación educativa de la Universidad de Granada, España. Y pues tratamos de trabajar por una educación inclusiva e incluyente. Queremos pues agradecer siempre todo el apoyo recibido por parte de tanto de dirección anterior como la nueva dirección para el desarrollo de este proyecto, pues siempre hemos contado con su apoyo, con el apoyo del ingeniero Gerardo para poder realizar las investigaciones de campo. Sí, recuerden que tenemos un pretest, tenemos la evaluación en el medio, sí, que consistía en visitas, etcétera, hacer registros a través de la observación, y pues siempre contamos con ese apoyo, y agradecemos pues todo el apoyo también brindado por el doctor Alexis Tejedor para el desarrollo de esta investigación desde la Vicerrectoría de Investigación. Y agradecemos también a Marta por permitirnos pues publicar y dar a conocer algo del trabajo que realizamos desde la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Panamá Oeste.
A todos, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laín, por su presentación. Abrimos el compás para el periodo de preguntas. Pueden levantar la mano, hay una manito por allí, el que desea hacer la pregunta con mucho gusto, o el que desea también la puede hacer a través del chat. Así es que ustedes pueden realizar su pregunta en estos momentos. Una pregunta, Marta, ¿por qué el chat no está habilitado? No sé si es a mí solamente, o el técnico, el chat no aparece en las opciones. Marta, ¿escuchaste? Sí, aparentemente sí hay como un problemita en la conexión, puede ser. Así mismo nos pasó la vez pasada yo escribo y las personas me han podido responder, pero no son todos, como que hay un problema con la misma plataforma. Así que lo vamos a hacer a través de la manito, pues, el que desea nada más levanta la mano y hace la pregunta, porque todavía estamos a tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y hacerla. Mi estimado doctor y bienvenido, doctor Clooney. Adelante. Sí, buenas tardes. Felicidades a Linet por la presentación. Me pareció fantástica desde el punto de vista de un proyecto de investigación bien completo, ¿no? Y quería que me comentaras un poquito, ¿no? ¿Cuál fue de los elementos que se utilizaron en el modelo de Massachusetts, que conversaste, que fue el modelo base para hacer la investigación? ¿Qué elementos dentro de ese modelo sufrió cambios radicales o leves, ¿no?, en ese proceso de contextualización? Porque son dos escenarios distintos, ¿no? Y que básicamente, pues, esa contextualización impactó en la definición del modelo per se en el contexto local, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, Paula también puede ayudarnos con esta respuesta. Yo se la voy a dar desde el componente que me corresponde a mí trabajar, pero también hubo otros elementos desde el componente que trabaja Paula, que es toda la parte técnica, administrativa y de supervisión dentro de las escuelas. Nosotros, por ejemplo, con el modelo de Massachusetts, tuvimos primero el escenario educativo, ¿sí? Por ejemplo, Massachusetts no entendía que tengas que pedir permisos en las escuelas para poder ingresar, o que tengas que pedir permiso para que el director organice la lista de los estudiantes que van a participar del proceso de evaluación. Pues aquí todo se maneja de manera muy, muy burocrática, con notas que tienen que venir desde la universidad, desde el Ministerio de Educación, porque es que este proyecto se realiza con 63 escuelas del Meduca. No hay parte privada, sino totalmente pública. Entonces, Massachusetts no comprendía que exista toda una estructura que hace que el proceso sea mucho más lento. Eso por una parte. Por otra parte, por ejemplo, cuando se tiene el contexto del cuestionario, que hay que traducirlo, pues tenemos preguntas como, que fueron muy confusas para los niños. Por ejemplo, dice, ¿de qué raza eres? ¿Sí? Eres, por ejemplo, allí no existía indígena. ¿Sí? Nosotros tenemos indígena. Entonces dice, ¿eres de raza negra, eres de raza blanca o eres asiático? Y los niños no entienden o no sabían que un asiático, en este caso, para nosotros es un chinito, ¿sí? Entonces, toda esa, y así podría mencionarle N cantidad de preguntas que tuvieron que ser reestructuradas. Eso desde el contexto del objeto cuestionario y situaciones para aplicar este instrumento que nos correspondió desde nuestro componente. Ya. Puede compartir entonces desde otros elementos. Ok, listo, gracias.
tengo algo que agregar ahí, y es que al hacer el piloto del cuestionario, como indica el INET, hubo muchos temas que eran muy difíciles en la comprensión para niños pequeños. Y para el proyecto en el tema de seguimiento, ellos iban a estar siempre en Estados Unidos y todo era a través del teléfono. Hay situaciones donde es necesario reunirse y poder entender cómo es que funciona en Panamá la educación para entonces de esa manera plantear cuáles eran los métodos que teníamos que utilizar. Y como yo lo indiqué, algo importante para nosotros es que el conocimiento quede en el país. No era solamente implementar algo que ya se haya hecho, sino cómo esto va a fortalecer los grupos de investigación y en el futuro la universidad para que ustedes solos en el tiempo puedan desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, en base a eso se tomó la decisión que lo liderara y lo trabajara la UTP. No solamente que hiciera el trabajo de campo, sino que liderara el proceso hasta el final. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más va a preguntar algo? En cuanto a los niveles de aceptación con los demás en el término de empatía. ¿Aló? Sí, dime, José. Cedeño, ¿se te escucha? Exactamente. ¿Cómo queda la aceptación o la empatía con respecto a los demás compañeritos? Bueno, de los niños que tienen discapacidad. Sí. Como yo dije, Cedeño, sí se ha visto un cambio, ¿sí? Bastante significativo desde cuando se hace la evaluación inicial, la pretest, a un año después de tratamiento de este grupo experimental, en donde niños, o sea, aumenta el porcentaje de aceptación, no solamente de aceptar que en su escuela hay niños con discapacidad, sino que ya conviven con ellos, están dispuestos a compartir con ellos, a apoyarlos y a ayudarlos. Y eso pues es muy importante porque estamos eliminando toda esa parte exclusiva, ¿no? Porque realmente dentro de las aulas de clase nosotros tenemos no solamente humana, sino dentro incluso puede ser de la parte educativa, muchas veces una inclusión excluyente, en donde el niño está en el aula y ese chico pues es apartado por el resto de los compañeros, pero también no recibe el tratamiento de las adecuaciones curriculares que se demandan por diversas razones. Porque el docente pues tiene muchos niños, no puede darle la atención que necesita, porque el docente carece de las competencias para poder desarrollar recursos didácticos y educativos acorde a la condición. Entonces, todo el proceso del tratamiento ha mejorado la parte de las relaciones humanas entre el chico que no tiene discapacidad que se encuentra dentro de un aula con un chico que sí la tiene. Muchísimas gracias, Cedeño y doctora Alain. También pasamos aquí a la joven Valerie González, que desea hacer una pregunta. Adelante, Valerie. Sí, buenas tardes, profesores estimados. Mi consulta es referente a que si este proyecto se tiene previsto para a nivel universitario poder desarrollarlo para la inclusión, pues prácticamente para las universidades o a nivel superior. Gracias. Hola, bueno, este es un piloto que se está trabajando con estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, de acuerdo a los resultados que se tengan, hay una inscripción en las universidades y también tratamiento a personas que estén estudiando de acuerdo al tipo de... Ya viene Yuyu. Hay un niño.
Así que seguramente una segunda fase puede ser en 1 o 2 años se tenga un tratamiento con universidades de Panamá. Gracias, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna interrogante? Buenas tardes para las dos expositoras, una consulta. Yo también soy docente, practicante de las públicas, de las primarias. Vivo cada día lo que son las limitantes de los niños con una discapacidad llamada física, mental, y sé más o menos, domino más o menos de lo que trata la conversación sobre este proyecto. Mi consulta es, ¿considera la licenciada Linet o la licenciada Paola que las limitantes de la burocracia dentro del Ministerio de Educación puede ser algún factor que no deje seguir y continuar en esto? Les veo por su expresión que ya me imagino la respuesta, pero quisiera saberla de parte de ustedes porque ya se han intentado llevar proyectos de estudios, me imagino que personales por este país. No sé si pueden dar su opinión acerca de esto. Bueno, yo le daría mi opinión personal porque estuve en el primer gobierno y luego cambiamos. Y gracias a Dios tuvimos el beneficio de llevar una buena relación con la Dirección de Educación Especial de Meduca y también es importante que el proyecto sea sostenible. Independientemente de que si continúa una persona en la cabeza, la burocracia siempre es la misma. Entonces, por eso es importante que el director de la escuela y el docente que está a cargo compre la idea como un beneficio para él, y muchos docentes lo han visto así. Es más fácil controlar a los niños cuando todos participan, o cuando el niño que tiene discapacidad es el asistente de llevar, no sé, los materiales, o es el apoyo de sus compañeros. Entonces, si el docente compra la idea, digámoslo así, el beneficio se va a ver a pesar de la burocracia, que siempre va a existir, porque eso es algo que está innato en el sistema, y es una limitante que en muchas cosas, si no está la firma, hay personas que no lo hacen. Si no trae el sello del director regional, no lo van a hacer, aunque el mundo se pare, él no lo va a hacer. Entonces, sí, creo que esa burocracia siempre va a existir, y hay muchos proyectos que no terminan bien porque no hay sostenibilidad. Simplemente hacen 2 o 3 años de proyecto, se cierra, se entrega un libro y ahí quedó. Entonces, el beneficio acá está en que el docente siga trabajándolo si él ve que está bien, y que a pesar de las circunstancias puedan trabajar con los materiales que tengan, utilizar reciclaje y unirse con no solamente primaria como un mundo y secundaria como otro mundo, sino trabajar de la mano los docentes que han estado todo el tiempo. Ellos mismos han recapacitado a sus compañeros, ellos mismos han hecho sesiones donde le explican al de español, al de naturales, a la informática, que la inclusión no solamente en la clase de educación física, sino que tiene que permear a la escuela. Bueno, licenciado Trejo, yo creo que hasta el momento en el desarrollo del proyecto, tanto el gobierno anterior como el gobierno actual, desde el Ministerio de Educación, se han recibido los apoyos necesarios. Lamentablemente, pues este año el proyecto se ha detenido y teníamos muchas expectativas porque la nueva ministra, la señora ministra, la licenciada Maruja, pues es una persona que ha trabajado por todo este proceso del derecho y de la inclusión de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo desde su dirección del Instituto Panameño de Habilitación Especial. Sin embargo, pues el proyecto lamentablemente no se ha podido seguir presencial. Sin embargo, hemos desde el proyecto diseñado algunas estrategias para que a través de la virtualidad se realice. Se tienen videos de los docentes de educación física dando indicaciones a los padres de cómo tratar a los niños dentro de casa, etcétera, etcétera. Y como dice Paula, pues el proyecto no sea la infraestructura de dirección del Ministerio de Educación la que se apropie del proyecto o decida si el proyecto sí o no, sino que sean el que convive diariamente, que en este caso son los docentes con los estudiantes en las aulas, se apropie del proyecto.
tome el proyecto como parte de él, ¿sí? De las actividades, de las funciones que realiza, y de esa manera pues el proyecto ha surgido, el proyecto ha seguido caminando y el proyecto ha logrado obtener excelentes resultados. Y algo que se me olvidó agregar es que a pesar de la situación de no poder asistir físicamente a la escuela, se crearon 2 grupos de WhatsApp. En uno se trabaja con los docentes de los pequeños y en el otro con los docentes de los niños de secundaria, y se han hecho actividades que probablemente si estuviéramos físicamente nunca hubiéramos podido lograr. Entrenamiento a padres de familia, entregarles material virtual, bajar videos, porque no todo el mundo tiene acceso a tener un computador, pero todo el mundo sí tiene un celular. Entonces, cómo apoyar las actividades en casa, y como lo indica Linet, tenemos historia de éxito a pesar del COVID en la práctica y el desarrollo del componente importante, que es la familia, que es algo que no se había visto, porque la escuela es unas horas de clase, pero en la casa están todo el tiempo. ¿Cómo un hermano puede apoyar? Un tío, un primo, un cuidador. Entonces, creo que se ha hecho un beneficio doble en ese sentido con los estudiantes. Muy bien, gracias, mi estimada Paula Duque. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo veo Mirna Cubias, tiene la manito levantada. Hola, profesora. Sí, buenas tardes. Ante todo, felicitarlas porque esto es un campo bastante difícil de investigación. Les cuento, es un aporte más que nada lo que yo quiero hacer. En el 2005 yo fui docente en el IPTG con estudiantes de segundo ciclo, y tuve un estudiante que era relegado a segundo plano por su impedimento de discapacidad visual y auditiva. Como miembro de la Iglesia Católica, sé cómo llegar, se me ha indicado cómo llegarle a estas personas. Los ponía a veces de ejemplo y les decía, miren, él tiene un deseo de superación que muchos de nosotros tenemos los 5 sentidos habilitados y no los aprovechamos. Del 2005 a 2020 hay un cambio significativo en este campo. ¿Por qué? Porque ya una persona con discapacidad, todos somos discapacitados. El que usa lentes ya tiene una limitante, ya estamos en un proceso de discapacidad. No solamente aquel que tiene un sentido inhabilitado. Por ende, yo las felicito y esa es mi línea de investigación también de mi doctorado, porque hace falta mucho para las personas con discapacidad, pero en pleno siglo XX ya hemos visto un cambio y sé una recomendación personal hacia ustedes es para que esto no quede guardado en una gaveta, incluyan ahí como una recomendación la inclusión de toda la sociedad educativa, uniendo la familia, la comunidad y sobre todo que estos niños no sean relegados a nivel ni de primaria ni de secundaria. En la universidad hay que incursionar porque tenemos también limitante de estudiantes, que yo tengo una en este semestre. Nadie lo sabe, nada más lo sé yo y tampoco lo voy a divulgar, pero se me acercó a través de Teams, me contactó y me escribió a mi correo personal. Hay una limitante, son relegados, es triste que los que estamos completos pues pensemos en ellos, porque definitivamente esto es muy doloroso. Gracias a Dios nosotros estamos bien, pero luchen por este futuro de estos jóvenes y ojalá primero Dios que pueden incursionar también con los jóvenes a nivel universitario. Felicidades y sigan adelante. Saludos. Bueno, gracias, profesora Mirna. Yo sí le quería compartir que nosotros desde el grupo de investigación tratamos de que todos los proyectos que participan en la iniciación científica, que son dirigidos por mí en el curso de metodología de la investigación,
y el curso de formulación y evaluación de proyectos informáticos siempre hacia el componente de discapacidad. Y lo trabajamos con la empatía, ya que siempre hemos contado con el apoyo del Instituto Panameño de Habilitación Especial, contamos con el apoyo de las asociaciones de sordos, las fundaciones de ciegos, con las cuales nosotros pues también realizamos diversas actividades, y el enfoque pues nos ha funcionado, porque cuando nosotros llevamos a nuestro grupo de estudiantes al IPE, y ellos desean desarrollar una aplicación para una persona ciega, y que esta persona ciega pueda ir a un supermercado, esta persona ciega. Y cuando esos chicos salen de allí, salen con una conciencia creada diciéndome, profesora, yo quiero hacer cosas para mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces sí hemos tratado de ir creando conciencia y desarrollando lo que nosotros llamamos cultura inclusiva. Magistra Paula, si desea aportar algo más. Muchas gracias, profesora. Esa escuela está dentro de las escuelas seleccionadas en el proyecto y como usted lo indica, es un cambio de actitudes. Yo pienso que hay un valor agregado y es que los niños pequeños tienen unos cambios más rápidos porque ellos no están tan sesgados por las cosas negativas. Entonces, seguramente estas generaciones que hoy tienen 5, 6, 7 y 8 años, en 10 o 20 años, van a ver la discapacidad como algo un poco más común, como que tienen que darle apoyo, pero no sentir lástima por sus compañeros, y van a ser niños y jóvenes que van a crecer en una sociedad mucho más abierta para el campo de la discapacidad. Y como usted bien indica, la familia cumple un rol muy importante porque muchas veces los que primero aíslan a la persona son en su propia casa. Entonces en la escuela no se puede esperar algo diferente cuando el docente no ha sido capacitado para un tema como este, que es un tema pues muy específico. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna interrogante. Bueno, entonces, si ya nadie tiene más preguntas, muchísimas gracias a las panelistas, que de verdad estuvieron excelentes ambas en su presentación. Creo que las personas que tuvieron la oportunidad de participar en el día de hoy quedaron satisfechas por los comentarios que hemos escuchado. También agradecerle a todos los participantes, porque sin ustedes no podemos hacer esta actividad. En nombre de la Coordinación de Investigación, Subdirección de Investigación, Posgrado y Extensión, SUBDIPE, del Centro Regional de Panamá Oeste, y la Dirección de Investigación de la Universidad Tecnológica de Panamá, agradecemos su participación en esta actividad, ciclo de conferencia de investigación y desarrollo con el tema Inclusión de niños y adolescentes en el sistema educativo nacional. Agradecemos a la Dirección de Comunicación Estratégica de ICOMES por la cobertura de esta actividad y el apoyo de nuestro compañero licenciado Hernaldo Trejos, colaborador de la SUBDIPE del Centro Regional de Panamá Este, por apoyarnos con la grabación. Posteriormente estaremos enviándoles el link donde reposará esta conferencia. A todos, muchísimas gracias por participar en esta actividad. Buenos días. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Buenas Rivaldo. Buenas tardes. ¿Me pueden encender las cámaras para la foto formal? Hay algunos que no. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Ok.
Ah.